Bien, estimados, vamos a ver ahora la tercera parte de esta clase de tejido muscular y vamos a hablar brevemente sobre el tejido muscular liso. Este tejido es de tipo involuntario. Este músculo es capaz de realizar contracciones lentas, coordinadas, no sostenidas necesariamente en el tiempo. Y el tejido muscular liso se encuentra localizado a nivel de los vasos sanguíneos y de algunos órganos tubulares, así como estructuras tubulares. Cuando hablamos de órganos tubulares, puedo referirme, por ejemplo, a estómago o a intestino. Como podemos ver acá, un ejemplo de la representación del estómago en movimiento. Dentro de su pared se encuentra el tejido muscular liso, o en este diagrama donde vemos una parte de intestino y observamos que su pared está conformada también por músculo liso. A nivel de estructuras, como los vasos sanguíneos, también está presente. Y su función principal es la contracción. Como les dije al inicio, el músculo liso es capaz de hacer contracción lenta y eso facilita el tránsito de aquellos elementos presentes en una estructura o en un órgano tubular. ¿Cómo caracterizamos al tejido muscular liso? A diferencia de lo que hemos hablado en el tejido muscular estriado, las fibras musculares lisas tienen forma fusiforme. Ubiquémonos acá en esta imagen que se encuentra a la derecha y su esquema comparativo. Allí podemos observar que está representado cada una de las fibras musculares lisas. Ellas no tienen formas alargadas tan amplias como el músculo estriado esquelético, ni con ramificaciones como las posee el músculo estriado cardíaco. Así que ya esta es una característica resaltante para diferenciar al tejido muscular liso del músculo estriado, ya sea esquelético o cardíaco. Por supuesto, el sarcoplasma es de tinción acidófila, pero es de aspecto homogéneo. Ustedes si recuerdan, el tejido muscular estriado esquelético y cardíaco poseen estriaciones transversales en común, mientras que en el músculo liso no vamos a encontrar estriaciones transversales. En cuanto al núcleo, las fibras musculares lisas poseen un solo núcleo con forma ovoide, cuando la fibra muscular lisa se encuentra relajada, o en forma de tirabuzón o sacacorchos, si esta fibra muscular se encuentra contraída. En otra imagen vamos a observar eso. La posición del núcleo es de forma central con respecto a la fibra muscular y su cromaticidad es eucromática, como lo podemos observar en este núcleo de ejemplo, con uno o dos nucleolos. En algunas otras también lo pueden observar muy bien. Entonces, recordemos que para distinguir a las fibras musculares lisas del músculo estriado en general, tenemos que su forma es fusiforme, la tinción del sarcoplasma es acidófila homogénea debido a la ausencia de estriaciones transversales y el núcleo es único, posicionado en forma central, con forma ovoide y su cromaticidad es eucromático. Aquí lo podemos observar de manera más amplia en distintos cortes, distintas secciones de músculo liso. Ubiquémonos en esta imagen más grande donde se encuentran tanto las fibras musculares lisas cortadas transversalmente como longitudinalmente. Y comparemos. Veamos acá en los cortes transversales cómo se observa muy bien la forma y disposición del núcleo en estas fibras musculares. Fíjense también en el sarcoplasma, su tinción es acidófila, algo pálida en comparación con el músculo estriado esquelético. Pero lo más resaltante es la forma del núcleo, la posición. Recuerden que para que ustedes no se confundan, estas fibras musculares con respecto a las fibras musculares estriadas cardíacas, si las ven cortadas transversalmente, en el músculo estriado cardíaco, recuerden que van a haber dos núcleos incluso en una misma fibra muscular, así que deben ser detallistas y observar en los campos si por casualidad se encuentran cortes transversales de músculo. Pero como mayormente
las fibras musculares lisas que vamos a ver en los preparados histológicos están cortadas longitudinalmente, será un poco más fácil distinguir los núcleos, la forma, la posición de estos y por supuesto el sarcoplasma de estas fibras musculares. Vean acá, también en este otro ejemplo, donde se observa muy bien la disposición de los núcleos, la ausencia de estriaciones transversales a nivel del sarcoplasma, tampoco se observan aquellos discos intercalares que observamos en el músculo cardíaco. Eso es porque a nivel de estas células, de estas fibras, no hay estriaciones transversales y tampoco hay discos intercalares. En esta imagen con mayor aumento podemos observar un pequeño detalle con respecto a los núcleos. Fíjense acá, en esta que estamos señalando, vean que hay una leve contracción del núcleo, no tiene esa forma ovoide perfecta, exacta que vemos en las anteriores, sino que tiene ese pequeño aspecto de como de un tirabuzón o sacacorchos. A eso es lo que me refería. Y esto se puede observar cuando en el momento del preparado del tejido, la fibra muscular lisa está contraída, ya que la contracción de estas fibras musculares lisas también es rítmica, uniforme, pero es más notoria, ya que, recuerden, el tamaño de estas fibras musculares es más pequeña comparadas con las fibras musculares estriadas cardíacas y, por supuesto, con las fibras musculares estriadas esqueléticas. Aquí podemos observar un corte histológico, esto es un vaso sanguíneo, lo conocerán más adelante en sistema cardiovascular, pero lo que está señalado con flechas negras corresponde a fibras musculares lisas, para que ustedes puedan observar y caracterizar muy bien y no confundirse. Vean, un núcleo ovoide, aquí en estos casos está elongado por la disposición de estas fibras formando la pared de un vaso sanguíneo. Un sarcoplasma acidófilo de aspecto homogéneo. ¿Okay? Eso les permite a ustedes distinguir que es una fibra muscular lisa y no están observando otras células como por ejemplo un fibroblasto. Obviamente va a ser muy distinto a un fibroblasto, a un fibrocito y también a otras células que van a conocer en cuanto a la organización de los órganos. ¿Sí? Entonces recuerden estas características muy particulares, muy peculiares para distinguir las fibras musculares lisas con microscopio óptico. A nivel de ultraestructura debemos también caracterizar a las fibras musculares lisas. Esto no lo vamos a ver en las prácticas, pero ustedes deben conocer y reconocer que si se estudia y se observan las fibras musculares lisas con microscopía electrónica, vamos a denotar lo siguiente. En primer lugar, hay ausencia de túbulos T, que ustedes ya escucharon y vieron también representados en el tejido muscular estriado. Las fibras musculares están unidas entre sí o conectadas entre sí mediante uniones comunicantes o gap junctions. Eso les permite a ellas tener una facilidad en el tráfico celular, en la comunicación mediante estos poros o estos canales especializados. Y también tienen unas pequeñas invaginaciones de sarcolema conocidas como caveolas. Se asocia la presencia de estas caveolas con otras estructuras presentes allí en las fibras musculares lisas que se les conocen como cuerpos densos. Los cuerpos densos no son más que unas estructuras conformadas por numerosas proteínas congregadas que permiten y facilitan el desplazamiento y la unión hacia ellas de las proteínas contráctiles. El retículo sarcoplásmico es rudimentario en las fibras musculares lisas, es decir, no está tan desarrollado como se ve en el músculo cardíaco y esquelético, y los miofilamentos o las proteínas contráctiles en el músculo liso están dispuestas en distintas orientaciones, mayormente en sentido diagonal con respecto al eje de la célula. Esto debido a que ellas no tienen el desarrollo especializado de sarcómeras, no tienen triadas, no tienen esas estructuras tan formadas como se ve en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, por lo que ellas requieren un sistema de contracción uniforme, que les permita entonces contraerse de manera lenta,
pero también de manera organizada. Es por ello que los miofilamentos están dispuestos en distintas orientaciones, pero no en forma desorganizada, como si formaran redecillas o trabéculas sin sentido alguno. Al contrario, están dispuestas en sentido diagonal, unas en contra de otras, y eso facilita la contracción de la fibra muscular lisa. Aquí vemos un ejemplo en donde está una fibra muscular lisa en estado de relajación. Lo que está señalado con estas flechas negras es una representación de los miofilamentos con sus caveolas y sus cuerpos densos. Y aquí abajo pueden observar cómo se ve una fibra muscular lisa contraída. En microscopía de luz, esto no lo vamos a detallar con tanto lujo de detalle, valga la redundancia, sino que vamos a observar que cuando una fibra muscular lisa está contraída, los núcleos o el núcleo de cada fibra muscular lisa se verá en forma de sacacorcho o tirabuzón. Esto le permite a la fibra muscular lisa contraerse de manera adecuada debido a su corto tamaño en comparación con las fibras musculares estriadas cardíacas o esqueléticas. Así que esa disposición de los filamentos finos y los filamentos gruesos, que sí están presentes también en estas fibras musculares, hacen que el desplazamiento de la actina sobre miosina se contraiga y se haga un efecto de corrugado sobre la fibra muscular lisa y luego en estado de relajación esta vuelve a su estado natural o normal. Esos filamentos están relacionados, como les dije, con las caviolas y los cuerpos densos que se encuentran anclados tanto en citoplasma como también a nivel de sarcoplasma como también del sarcolema de estas fibras musculares lisas. De tal manera que la contracción muscular aquí se dé de manera uniforme, de manera controlada y organizada. Las fibras musculares lisas a nivel de las estructuras tubulares o de los órganos tubulares se encuentran formando capas o túnicas, unas en sentido longitudinal y otras en sentido transverso. Esto con respecto al eje del órgano o de la estructura, ¿no? Y por lo tanto se requiere que la contracción sea sostenida, pero también rítmica. No pueden contraerse de forma aislada porque desorganizarían la pared de ese órgano o de esa estructura. Y eso facilita que de manera armónica o constante varios segmentos de fibras musculares lisas se contraigan y, por ejemplo, en el intestino se den los movimientos llamados como peristalsis, es decir, un segmento de intestino se mueve para empujar el bolo alimenticio hacia un lado, se relaja el otro segmento para recibir el bolo alimenticio y luego se contrae para empujarlo hacia otro segmento. De esa manera, la musculatura lisa o el tejido muscular liso actúa a nivel de estos órganos y estructuras, facilitando en el tubo digestivo el desplazamiento de los nutrientes y los alimentos para su digestión y absorción. También a nivel del aparato respiratorio, a nivel de estructuras como los bronquios, el tejido muscular liso está presente, ya que facilita la contracción de los bronquios e impidiendo el paso excesivo de la luz. También actúa como protección para impedir el paso de bacterias o agentes extraños, etc. Este tipo de tejido muscular también es importante porque su contracción no depende de un control voluntario, sino de tipo involuntario, gobernado también por el sistema nervioso autónomo. Y su conocimiento les permite a ustedes caracterizar estructuras, órganos en donde se encuentra presente y donde su actividad es necesaria para el equilibrio y funcionamiento de diversos sistemas. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, aquí les traigo un cuadro resumen o cuadro comparativo de los 3 tipos de tejidos musculares vistos en esta clase. Aquí pueden repasar muy bien dónde se encuentran localizados, esos son ejemplos, las características propias de la célula, cómo pueden ustedes observarlas al microscopio óptico, cómo reconocerlas.
Y así no se confunden cuando las estén estudiando y distinguiendo para el momento de examen y también para el reconocimiento a futuro de distintos órganos o distintas estructuras que necesitan conocer. Entonces ya saben, pueden ir repasando, hagan pausa en el video para que ustedes, si quieren copiar esto, si quieren internalizarlo de alguna manera, puedan reconocer las diferencias entre el tejido muscular estriado esquelético, el músculo cardíaco y el tejido muscular liso. Ya para finalizar este compendio de videos relacionados con la clase de tejido muscular, quiero hacerles siempre un breve recordatorio desde acá, desde Chile. Les muestro una frase que decía mucho Andrés Bello, un personaje muy querido en este país. Fue el padre y fundador de la Universidad de Chile y también del Código Civil de este país. Y es que las ciencias y la literatura llevan en sí la recompensa de los trabajos y vigilias que se le consagran. Esto quiere decir que todo lo que ustedes hagan en favor de desarrollarse y aprender como profesionales de carrera va a traer consigo las recompensas propias que tiene cada disciplina. Y en este caso, la profesión médico veterinaria les va a traer a ustedes muchas recompensas. Por lo tanto, esta asignatura como ciencia básica no la descuiden, ya que al conocerla le traerá sus buenas recompensas a la hora de reconocer lo sano del enfermo. Y no se descuiden, ya que si acumulan mucho material de estudio, se les puede convertir en un gigante monstruo, como vemos acá, que puede arrasar con ustedes. Así que, por favor, estudien, desarrollen el gusto y el hábito por el estudio y no hagan como en este meme, que dejan todo para última hora en el examen. Estas son las referencias con las cuales ustedes se pueden apoyar para el estudio del tejido muscular. Esta clase fue preparada en base a los textos de Histología Básica de Junqueira, Histología Veterinaria de Dieter Delman y el texto Atlas de Histología de Leslie Gardner. Es independiente la edición que ustedes tengan a la mano o que puedan obtener mediante los enlaces que les facilitó la doctora Alexandra. Pueden utilizarlos. También aquí les dejo unos enlaces donde ustedes pueden ver otro video complementario subido en YouTube de un profesor argentino acerca del tema de tejido muscular. Y también una galería de imágenes encontré para que puedan complementar y reforzar el conocimiento para reconocer al tejido muscular.